por esto que queremos ser la instancia desde donde convoquemos a toda la comunidad ontológica a apoyarnos entre todos, a crear y disponer de esos instrumentos que necesitamos para que seamos partícipes de una sociedad que está sufriendo cambios radicales y así contribuyamos a hacer de esta una sociedad más justa, inclusiva, de equidad en todos los ámbitos, pero por sobre todo una sociedad donde nadie en forma individual se siente excluido ni vulnerado en sus derechos, ni en inferioridad de condiciones respecto a los otros y sus pares. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, me presento, soy Carolina Flores González y soy la vicepresidenta del Departamento de Género y Salud. Como dice la doctora, una iniciativa que nació desde las bases y que tuve el honor de poder representar a mis compañeras y compañeros en el Consejo y poder presentar esta iniciativa. Y bueno, siguiendo con lo que decía la doctora, a la luz de los desafíos que enfrentamos como sociedad y como gremio, en el poco andar que llevamos conformados como Departamento de Género y Salud, es que nos hemos propuesto como objetivo general promover la igualdad y la equidad de género, así como también el respeto hacia la identidad de todos y todas, nutriendo al Colegio de Dentistas, pero también a la comunidad odontológica en su conjunto, de una perspectiva transversal de género y salud, a través de la capacitación, a través del estudio de los factores de riesgo y también la participación multisectorial. En esta aventura esperamos de la colaboración de todas y todos, de manera de tener un espacio abierto, inclusivo, democrático, que permite cambiar nuestros pensares, nuestros actuares y, ¿por qué no?, la odontología. Claudia, no te escuchamos. No se escucha. No te escuchamos, Claudia. Bueno, La anfitriona puede habilitar el audio de Claudia. ¿Sí? Sí, Cata. Está habilitado. ¿Se escucha? Ahora Ahí sí. Ah, perfecto. Ya, qué bueno. Gracias, Caro. Bueno, yo soy Claudia Elgueta y yo soy la secretaria de este nuevo departamento. Y como muy bien decía nuestra querida vicepresidenta Carolina, yo les quería contar que nosotros tenemos una dinámica de trabajo que está basada en 3 comisiones. La primera es la comunicación de educación y capacitación con enfoque de género. Está liderado por el doctor Felipe Castillo, que ahí ya nos saludó al principio, Felipe. Muchas gracias, Felipe, por ese saludo. Que tiene como objetivo general esta comisión involucrar la capacitación de perspectiva de género, el estudio y la visibilización del género como determinante social y la diversidad sexual. La segunda es la Comisión de Práctica Odontológica, que está encabezada por la doctora María José Prado, que por ahí también creo que nos saluda, y el doctor Norman Romo, donde el objetivo va a ser promover las prácticas de salud libre de discriminación y acoso sexual, y así también promover la formación de pre y posgrado con una educación no sexista. Y la última es la Comisión de Comunicaciones, que está dirigida por la doctora Catalina Eitel, hola Cata, donde difundiremos la importancia y el rol de la transversalidad de género en salud. Ahora los voy a dejar con el doctor Felipe Castillo, que está encargado de la parte de la Comisión de Capacitaciones, que nos va a dirigir unas palabras y también presentará a nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Claudia. Bueno, yo soy Felipe Castillo y me he subido a este esperanzador carruaje, que es el Departamento de Género y Salud, y para evidenciar más que nada la necesidad del cambio tan anhelado y para erradicar las malas prácticas que se hacen repetitivas y que muchas veces son discriminatorias hacia nuestras diferencias, ¿ya?
seré el encargado de la comisión de capacitaciones y bueno, en esta ocasión me han dado el placer de presentar a nuestra invitada especial. Ella es abogada y tiene experiencia en áreas de derecho penal y derechos humanos, con magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca. Ella es una socia, aparte es una socia activa de la Asociación de Abogadas Feministas, y desde esa plataforma se encarga de dar charlas de distinta índole con respecto a temas como el que nos convoca el día de hoy, sobre la perspectiva y la violencia de género. ¿Ya? Me gustaría comentarles también que a medida de que surjan dudas, y espero que surjan muchos aportes de parte de los que nos están siguiendo, durante la presentación ustedes las escriben en el chat y una vez después al final las vamos a leer junto con Claudia, para así que nuestra invitada pueda contestar de una manera más ordenada y también tranquilamente. ¿Ya? También mencionar que posterior a eso haremos una instancia de micrófono abierto para que todos los comentarios y preguntas en directo las puedan hacer ahí en esa instancia. Muchas gracias y dejo con ustedes ahora a Javiera Schweitzer. Hola, buenas tardes a todos y todas y todos. Bueno, aprovecho también la oportunidad de darle las gracias por la invitación a esta charla y les voy a empezar a compartir pantalla porque tengo una presentación y ideal si me pueden comentar si se ve. Sí, súper. Se ve súper. Ahí sí, súper. Bueno, como ustedes ya saben, la temática de hoy es perspectiva de género y violencia de género. Y vamos a partir por lo más básico, que es, ¿qué es el género? Uy, ahí sí, ahí sí. Bueno, la definición que tenemos aquí es la que da la Organización Mundial de la Salud y básicamente dice que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Ahora, eso no quiere decir que el género solo se trate de que, de que las mujeres y los hombres son grupos de individuos separados, sino que es un elemento de identidad social. ¿Qué quiere decir esto? Es la idea que tiene cada persona acerca de su individualidad y de si pertenece o no a ciertos grupos. Así, por ejemplo, podemos entender que las limitaciones o dificultades que enfrentan las mujeres en varios ámbitos de la vida, en general, versus los hombres, especialmente lo que dice relación con el acceso y ejercicio de sus derechos o en el acceso a oportunidades, no tienen como fundamento su sexo biológico, entonces no provienen de ese tipo de diferencias, sino que están dadas por la cultura, a través de estos roles, ¿verdad?, que impone este concepto social que es el género. Entonces, estas diferentes funciones y comportamientos que se le atribuyen a uno u a otro género pueden generar desigualdades, es decir, diferencias que vamos a ver en la práctica entre hombres y mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Ahora, desde ya les advierto que todo lo que dice relación con género y de qué manera se generó este concepto es muy binario, es decir, o es un hombre o es una mujer. Otro tema ya muy distinto es lo que dice relación con la orientación sexual, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con esto, pero también hay que tener presente que así como tenemos estos roles de género femenino y masculino, también hay una discriminación muy potente a todo lo que no encaja con ninguno de los dos, para que lo tengan presente. Entonces, estas desigualdades de las que yo les hablaba pueden crear inequidades entre hombres y mujeres con respecto a cómo se desenvuelven en la vida. Y eso nos lleva al siguiente concepto, que es la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, esta división social entre los roles de género que les mencioné antes, entre lo que es femenino y masculino, y la discriminación de todo lo que no es, ¿verdad?, se ha traducido en asignar un valor mayor a las tareas y funciones, responsabilidades y atributos que se consideran propios del género masculino. Esto implica, en la práctica, diferencias de poder, diferencias que podemos ver en el ámbito público y en el ámbito privado, es decir, de la puerta de la casa para adentro y de la puerta de la casa para afuera, y generan inevitablemente relaciones asimétricas. Después vamos a ver ejemplos prácticos porque
estos conceptos, si bien yo se los puedo explicar, son bien etéreos, ¿verdad? Como que cuesta quizás aterrizarlos de repente. Y en sí, la perspectiva de género es este análisis, es un enfoque, ¿verdad?, que explica la vida social, económica, política, desde una posición que considera o tiene en cuenta la realidad que enfrentan las mujeres frente a la realidad de los hombres, en el sentido de poder compararlos y evidenciar que las desigualdades desde ese punto de vista no responden a la biología, básicamente, sino que es algo que aprendemos socialmente. Ahora, lo importante de la perspectiva de género. ¿Por qué importa la perspectiva de género? O mejor aún, ¿por qué nos debería importar? Básicamente y primeramente, porque este análisis que implica la perspectiva de género busca como principal finalidad la igualdad, no solo de derechos, sino también de oportunidades. ¿Dónde queremos que se reflejen estas igualdades, verdad? En las leyes, en las instituciones y en los sistemas que organizan la sociedad. Además de esta finalidad, ¿verdad?, la perspectiva de género nos permite entender, dentro de otras cosas, primeramente que la organización social, económica, política y jurídica, como ya les decía antes, estas diferencias entre géneros en este contexto se traducen en desigualdad. También, cómo a través de estas diferencias se generan jerarquías y relaciones de dominación, que puede sonar un poco fuerte, pero después con ejemplos lo vamos a poder ver quizás más prácticamente, que impiden obtener igualdad en la vida y en el desarrollo de las personas en todos los ámbitos. Y finalmente, y otra arista que es muy, muy importante, es que plantea que como estas desigualdades y discriminación que sean razón del género, son producto de lo que aprendemos socioculturalmente y por ende es completamente susceptible de transformación. Es decir, podemos cambiarlo. Entonces, desde un punto de vista jurídico, que obviamente es lo que yo trabajo, nos va a permitir que analicemos que las leyes, y que es muy importante para ustedes también, la generación de políticas públicas, no son neutrales. Por ende, afectan a hombres y a mujeres de forma distinta, en atención a esta misma desigualdad en la que crecemos, ¿verdad?, socioculturalmente. Y por ende, solo vamos a tener una igualdad ante la ley, que viene a ser esta igualdad formal, pero no es sustantiva, en la práctica no lo podemos ver. Ahora, siempre, y esta es una pregunta de siempre, oye, pero la ley dice que somos todos iguales, está reconocido en la Constitución, ¿y qué pasa? O sea, si lo tenemos en la ley, que se supone que es lo que rige la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que pase esto que nos estás contando? ¿Se puede hacer algo? Y generalmente yo respondo con otra pregunta, que es, ¿tenemos realmente igualdad? ¿Basta con que esté en la ley? ¿La vemos en el día a día? La mayoría de las respuestas a esas preguntas son no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de igualdad busca la perspectiva de género? Y aquí es donde cobra importancia esta distinción de conceptos que les puse aquí, que es la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La formal es la que tenemos en la ley, ¿verdad? La que dice que somos todos iguales en dignidad y derechos, la que podemos ver escrita, y por ende que garantiza esta igualdad en papel, pero no hay en la ley, por ejemplo, ningún mecanismo que nos permita obtenerla en el hecho. Es decir, se nos queda en el papel. Y lo contrario viene a ser la sustantiva, que es la que busca la perspectiva de género, que es aquella que nos acerca a concretar de forma material esta igualdad de la que nos habla la ley. ¿A través de qué? De mecanismos que nos permitan obtenerla, agarrarla, vivirla y darnos cuenta que efectivamente tenemos igualdad de derechos, de oportunidades, de formación, etc. En ese sentido, es súper importante indicar que la igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza. La idea no es buscar que hombres y mujeres seamos completamente iguales, sino que su fundamento es la justicia. Es decir, otorgar el mismo valor a personas diversas que son integrantes de una sociedad. Tener las mismas facultades, el mismo poder de decisión, tener una voz y que se le escuche de la misma forma, en igualdad de condiciones. A eso se refiere esta igualdad. No a que somos exactamente iguales ni que somos homogéneos. Ahora, ¿de dónde surge la perspectiva de género? ¿Qué es lo que motiva que se empiece a estudiar y se genere este concepto, verdad? Que como ya hemos visto en el último tiempo, bueno, para Chile es relativamente nuevo,
Hay otros países que lo han tratado desde mucho antes en sus políticas públicas, sobre todo en materia de odontología. Hay muchas universidades que tienen lineamientos de género, sobre todo en España, pero en Chile es muy nuevo. ¿De dónde surge? ¿Qué motiva que se genere esta perspectiva de género? Y es la violencia de género. Esto probablemente lo han visto en redes sociales, en los diarios, etc. Pero ¿qué es la violencia de género? La violencia de género en sí, y les voy a dar esta definición que es de UNICEF, que son todos los actos perjudiciales que se perpetran en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres, es decir, en base al género, como ya les expliqué antes. Este tipo de violencia se concibe en materia internacional como una violación a los derechos humanos, y si bien, y esto es súper importante porque también es una pregunta muy común, la violencia de género también afecta a los hombres, a mujeres, a diversidades sexuales, pero el impacto varía de acuerdo al género o al sexo de la persona que es víctima. En temas más académicos, se ha establecido que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género y que se vincula de forma directa a la desigualdad en esta distribución del poder que les mencionaba antes y a las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres en la sociedad. Ahora, preguntas muy comunes respecto a esto cuando uno escucha violencia de género. ¿Es lo mismo que la violencia contra la mujer? La verdad es que no, en términos muy amplios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se suele usar como sinónimo? La verdad es que el fundamento es histórico y estadístico, porque se utiliza generalmente como una forma de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en las diversas formas de violencia en los lugares donde son víctimas, ¿va? Por un tema de discriminación por el hecho mismo de ser mujeres. Y estadísticamente, la verdad es que el porcentaje mayoritario de las víctimas de este tipo de violencia son efectivamente niñas, adolescentes y mujeres. Y esto resulta, este elemento que les voy a comentar ahora es súper determinante para ustedes, porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que existen varios factores de riesgo que inciden en que esta violencia se siga reproduciendo, y dicen relación no solo con la circunstancia de su género, sino también con desigualdades que se expresan en distintos ámbitos de la vida de las personas, como su nivel socioeconómico, cultural, su identidad de género, el trabajo, las barreras financieras, el uso del tiempo, la participación en decisiones políticas, la salud, también el acceso a la salud. Y eso nos dice que para poder erradicar la violencia de género hay que abordar múltiples factores y no solo lo que dice relación con el género, ¿verdad? Con ser mujeres propiamente tal, sino muchas veces con la infancia, la pobreza, la educación y, como ya les dije antes, la salud. Ahora, quizás un poco etéreo, como les decía antes, hablar de estos conceptos. Y aquí les puse ejemplos de tipos de violencia de género. Quizás si lo vemos así como nombres, conceptos específicos, no nos va a sonar más allá de violencia intrafamiliar, que es lo que siempre vemos en los medios, ¿verdad? Los femicidios, violencia psicológica, que también la podemos como asociar, violencia sexual, ¿verdad? Siempre estamos viendo en las noticias violaciones, abusos sexuales, todos sabemos del acoso sexual laboral también, pero ¿qué son básicamente? Yo les voy a dar como una breve reseña de cada una, solo para que se puedan ir dando cuenta que hay algunas que vemos en el día a día, pero que no sabíamos que era violencia de género. Cuando la violencia física, la verdad es que probablemente todos la conocemos, ¿verdad? Que es cualquier agresión dirigida contra la integridad física de la persona y a su libertad personal. Dentro de ella suele estar la violencia de pareja, que incluye, ¿verdad? Entre la física y la psicológica, la violencia de pareja, daño físico, sexual, psicológico. La violencia psicológica, que puede ser cualquier acción que vulnere, perturbe, amenace la integridad psíquica o la estabilidad emocional de una persona, como humillaciones, vejaciones, el control, la vigilancia de sus conductas, intimidarla, coaccionarla, obligarla a hacer cosas que no quiere, exigirle obediencia, aislar a la persona, explotarla o limitarle la libertad de hacer lo que quiera, de dar su opinión o de pensar lo que quiera. La violencia sexual, probablemente ustedes también tienen algún grado de concepto, ¿verdad? Que es cualquier acto sexual sin el consentimiento de la víctima,
u obteniendo un consentimiento inválido para concretar un acto sexual. Ejemplos de esto, por ejemplo, sacar provecho de un estado de ebriedad, que la víctima esté bajo los efectos de otras sustancias, manipularla emocionalmente, y todo lo que implique que la otra persona no decidió libremente. ¿Ya? El ejemplo típico es las circunstancias, y quizás se los menciono por un tema de que está siempre en los medios, el caso Antonia Barra, ¿verdad? La violencia económica es aquella que se ejerce en contexto de relaciones afectivas o familiares también, y el efecto es que vulnera la autonomía económica de la persona que la sufre, se le controla o se le genera dependencia, y en la práctica funciona como limitar de forma injusta los recursos económicos de una persona. El ejemplo más típico es no pagar la pensión de alimentos, por ejemplo, que el marido que tiene una señora que es dueña de casa, le limita sin justificación el dinero. Ese es un típico ejemplo también de violencia económica. La violencia simbólica, esta también es súper importante y la vemos todos los días, son mensajes, íconos, significados, relaciones, desigualdad, discriminación en símbolos, ¿verdad? De las mujeres en la sociedad, que dicen relación con la subordinación. El ejemplo más clásico, los comerciales de cerveza con mujeres en bikini. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí que ya ha estado como bien zanjado? Que es, la mujer y su cuerpo son objetos de admiración del hombre, y ya está. O los comerciales de productos de limpieza, que hasta hace poco la protagonista siempre era la dueña de casa, que implica que es un rol únicamente de la mujer, no solo estar en la casa, sino que encargarse de las tareas domésticas también, ¿verdad? Hace muy poquito empezamos a ver comerciales en la televisión abierta donde este rol de hacerse cargo del hogar era un tema compartido. La violencia institucional, y ojo aquí para ustedes, sobre todo para quienes trabajan en el servicio público, es toda acción o omisión que pueda realizar una persona en el ejercicio de una función pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que se ejerzan derechos que la ley prevé para cualquier persona que está de paciente. La violencia obstétrica, que quizás claramente en su rol de odontólogos no lo ven mucho, pero lo pueden vivir como mujeres, ¿verdad? Es toda violencia que se genera pre-parto, durante el parto o post-parto, específicamente obviamente a las mujeres, por trabajadores del servicio de la salud, ya sea público o privado, que consiste o puede consistir en burlas, regaños, insultos, amenazas, ironías, manipulación de información, humillaciones, negaciones a ciertos tratamientos, no dar la información adecuada o no dejar de seguir a la mujer también. Todo eso puede encuadrarse en la violencia obstétrica. La violencia política, la verdad es que es aquella que tiene una base en el género, dice relación con el goce o el ejercicio de derechos políticos, es decir, el derecho de las mujeres a postular y ejercer cargos de elección popular, formulación de políticas públicas, etc. Violencia laboral, que probablemente es lo que ustedes quizás en relación pueden ver, que es aquella que genera una inestabilidad, e inseguridad laboral, como prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario, las dificultades que uno puede experimentar en el acceso a mejores puestos de trabajo, ¿verdad? Que haya como asignaciones de trabajo que no sean justificadas o que la diferencia sea muy enorme, este tipo de cosas, que no se reconozcan las capacidades de los distintos profesionales en base al género. Y por último, la violencia indirecta, que después de conversar mucho con el equipo del Departamento de Género me di cuenta que es muy común en la odontología, que es la violencia indirecta. ¿Qué es esta violencia? Que es toda práctica discriminatoria que busca poner a la mujer en desventaja con respecto al hombre. ¿Pero cómo? No es a propósito, pero, por ejemplo, se confía mucho más en dentistas hombres, o yo como empleador prefiero contratar hombres, o le encomiendo tareas de mayor complejidad a hombres. O, por ejemplo, en el ámbito académico, es mucho más difícil que reconozcan logros a dentistas mujeres, ¿verdad? Ese tipo de cosas constituye la violencia indirecta. Ahora, solo para contextualizar,
Les puse Chile en números de violencia de género. Esta violencia de género en general, que atañe a las mujeres, porque de repente, y esto lo he escuchado muchísimo en distintas charlas, oye, pero si los hombres también sufren violencia de género, y como ya les explicaba antes, efectivamente, pasa mucho, de hecho, en lo que más se puede ver es cuando los hombres hacen o realizan denuncias por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que pueden verse expuestos a recibir burlas de parte de los funcionarios que están tomando la denuncia o no les creen, por lo mismo que les decía antes, estos roles de género que esperan que los hombres nunca sean víctimas de esta violencia que nosotros por alguna razón misteriosa asociamos también a las mujeres. Es más común y lo tenemos muy interiorizado que las mujeres son víctimas de esto y no le puede pasar a un hombre. Pero estadísticamente, como ya les mencionaba antes, la mayor cantidad de víctimas de violencia de género son las mujeres, y seguidito atrás vienen las personas que pertenecen o se identifican con la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Esto es como solo un ejemplo. Violencia sexual, al menos anualmente se presentan en promedio 3.000 denuncias. 3.000 denuncias solo en que las víctimas son mujeres. El 85% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad mujeres. En materia laboral, 4 de cada 10 mujeres no están en la fuerza laboral por razones familiares, porque generalmente también asociamos a las mujeres, ¿verdad? Y les otorgamos esta carga de ser cuidadoras principales, o de que sí o sí se van a dedicar a la crianza, o de que es mucho más natural que ellas se dediquen al cuidado de la casa. Y para las mujeres que sí están en la fuerza laboral, ¿verdad? Estas 6 de cada 10, hay una brecha salarial de hasta un 30% o más, sobre todo en el ámbito privado, donde se permite que se genere esta brecha sin ningún tipo de regulación. En materia institucional, y esto con respecto al sistema de justicia, igual, menos del 10% de los delitos sexuales y por violencia intrafamiliar tiene una sentencia condenatoria. Y ustedes podrían decir, porque esto también lo he escuchado harto, ya, pero es que es probable que de esas 3.000 denuncias anuales, la mayoría debe haber sido falsa y por eso no logramos condena. La verdad es que el por qué no se tiene una condena en materia penal de este tipo de delitos no tiene relación mucho con si es verdad o no. De hecho, Chile no tiene una estadística oficial de denuncias falsas. La que se suele usar como referencia es España, que de como 6.000 y algo denuncias anuales, el 1,9% de esas denuncias son falsas. Y solo porque no se logró acreditar. El problema en Chile es que, y esto me tocó verlo como de primera fuente, muchas víctimas se desisten. ¿Por qué? Porque se dedicaron, por ejemplo, toda su vida a ser dueñas de casa, y si se separan del agresor no tienen cómo mantenerse, por ejemplo, o les da miedo la represalia que puede venir después por hacer la denuncia, o creen que la persona puede cambiar. Hay un montón de razones que no dicen relación con que las denuncias sean o no falsas. Violencia intrafamiliar, el 80% aproximadamente de las víctimas son mujeres, y bueno, femicidios, yo ahí les puse los 34 consumados, la verdad es que tenemos más, pero nuestra ley es súper específica de cuándo hay o no femicidio. Sin perjuicio de ello, llevamos al menos 122 frustrados. Ahora, aquí les puse en esta diapositiva ejemplos de violencia de género en el ámbito de la odontología. Y esto obviamente en conversación con profesionales de la salud y profesionales de su área. Discurso pedagógico con lenguaje sexista. Hay especialidades de hombres y mujeres. Y al parecer, durante la carrera les suelen recomendar, o al revés, desincentivar a las mujeres a dedicarse a determinadas especialidades, ¿verdad? Naturalización del humor sexista en espacios de enseñanza o de formación, así como laborales. Bueno, eso quizás es un poco transversal en muchas carreras, muchos oficios, pero me hicieron hincapié en que eso es muy común en la carrera de ustedes. Invisibilización de logros profesionales tanto en pregrado como en posgrado de mujeres y personas LGBTIQ+. Condena social a la maternidad o paternidad. Hay bastante reticencia a abrirse un poco a los derechos sexuales y reproductivos, al parecer. Hay un poco de, ¿cómo lo puedo decir sin que suene tan terrible? Pero hay un poco, y bueno, quizás es también transversal a otras carreras, pero se sataniza mucho, ¿verdad? El profesional que
se hace cargo de su maternidad o paternidad de forma responsable, porque básicamente se estima que no es compatible con sus labores, con su carga laboral, básicamente. Y por lo mismo, y que pasa mucho también, se suele desincentivar contratar mujeres, sobre todo en edad fértil, porque puede representar una carga sobre todo en el espacio privado, ¿verdad? Escasos o nulos protocolos en materia de discriminación, violencia sexual y otros. Al parecer, y ahí obviamente ideal que ustedes después me puedan dar un feedback de si lo vieron alguna vez o si presenciaron situaciones de discriminación o de violencia sexual que quedaron en nada, ya sea porque no habían protocolos, porque la persona que lo sufrió pensó más en las represalias que podía traerle no solo a su carrera, ¿verdad?, sino también al juicio que podían hacer sus pares. También encontramos contrataciones académicas con desigualdad de condiciones evidentes, ya sea en el sueldo o de los beneficios asociados. Replicación de estereotipos de género entre pares y respecto de pacientes, que obviamente se traducen en discriminación, disparidad en oportunidades laborales y de desarrollo, que es lo mismo que mencionábamos antes, ¿verdad? Se suele dar esta violencia indirecta de privilegiar el trabajo de hombres versus mujeres. Naturalización de situaciones de acoso sexual y laboral. O sea, ¿qué nos ha escuchado quizás frente a una situación, no necesariamente en que uno fue víctima, sino de saber que le pasó a alguien más y decir, bueno, es que así es esta carrera, o así funciona, mejor que no digáis nada, porque para qué te va a ahorrar problemas? Eso es muy típico, no solo en su área, pero en general. Escasos o nulos protocolos en materia de discriminación. Ahí depende mucho también y es algo que viene mucho desde las universidades en adelante, tanto en pregrado como en posgrado, y por supuesto se ve replicado en el ambiente laboral. También hay una falta de protocolos o lineamientos para la debida atención de personas LGBTIQ+, como pacientes, ¿verdad? Hay muchos dentistas que no tienen idea de si requieren algún tipo de trato diferenciado o de perspectiva de género en su atención, y tampoco hay atisbos pedagógicos e implicancias de género en políticas públicas, que después lo podemos ver también. Entonces, y esto es importante, ¿cómo puede incidir en mi trabajo la perspectiva de género? O sea, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y en ese sentido, les puse como 4 ejemplos que si alguien después quiere las fuentes también se las puedo mandar. Esto es de una investigación que se realizó en España, si no me equivoco, que esto lo saqué de España. Ustedes me dirán por qué he nombrado tanto España, porque al parecer es el país que tiene mayor desarrollo en perspectiva de género en el área de ustedes. Y primer punto, resulta imprescindible para que se genere un diseño y una implementación de políticas públicas de salud que respete de qué manera nos afectan estas mismas políticas públicas. ¿A qué me refiero? Y esto es algo que surgió en los 90, que es un concepto que no lo puse aquí porque es un poco más complejo, que es la transversalización del género. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a decir, ya están hablando como conceptos súper locos, no entiendo nada. Básicamente es entender que las políticas públicas, así como la ley, no son neutras. Es decir, yo puedo instaurar una política pública que busque lo mejor para mí y para el resto de mis compatriotas, ¿verdad? Pero resulta que las leyes no nos afectan de igual manera porque nuestro acceso a la justicia o en este caso a las políticas públicas de salud, nuestro acceso a la salud es muy distinto dependiendo de un montón de factores educacionales, sociales, culturales. Hay un montón de factores que inciden ahí y resulta que si tuviéramos un poquito más de perspectiva de género en la generación de estas políticas públicas, podríamos entender que se requiere buscar la manera y el mecanismo de poder generar beneficios para todos, pero entendiendo que no todos podemos acceder de igual manera a estos beneficios. ¿Qué otra cosa puede implicar? El género puede condicionar el perfil epidemiológico de la salud de las personas, el logro de objetivos sanitarios y la calidad y eficiencia de las prestaciones de salud, que se relaciona mucho con lo que les decía antes, que se relaciona con las políticas públicas, ¿verdad? La relación de género
o las relaciones de género inciden y son afectadas por el modelo de atención en salud, que es lo que les mencionaba antes también. No hay protocolos en materia de salud en general que digan de cierta forma si es necesario que tengamos consideraciones distintas con mujeres versus hombres, adolescentes versus niños y personas que se identifican o que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Otros aspectos que complementan este análisis para el sector salud son los costes invisibles de la enfermedad. Y aquí vuelvo un poco a las mujeres. Hay muchos ítems que determinan el por qué las mujeres sufren una mayor discriminación en el día a día y en la forma en que se desarrollan, que también inciden en estos costes invisibles de la enfermedad, ¿verdad? Que tiene relación con que el porcentaje de personas en situación de pobreza en Chile está bastante sesgado y el mayor porcentaje son mujeres. El porcentaje de escolarización sigue siendo menor en mujeres, y así un sinfín de factores que van incidiendo a este punto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede afectar mi desarrollo profesional el tener o no perspectiva de género? Aquí les puse 4 puntos respecto de no tener perspectiva de género en nuestro desarrollo profesional y en cómo se desenvuelve esta carrera, que es, en primer lugar, la segregación sexual respecto a la calidad de los empleos por género, que ustedes ya probablemente lo saben, ¿verdad? Las condiciones y responsabilidades de trabajo que varían mucho dependiendo de si uno es mujer u hombre, o si no es ninguno, ¿verdad? El acceso a los cargos de decisión también está muy marcado por el género, y el acceso a desarrollo profesional, los ingresos, la calidad de protección y apoyo social. ¿Y en qué se traduce eso? En desigualdad. Ahora, es importante tener un departamento de género y salud porque no solo Coldent se está poniendo al día con los tiempos que corren, ¿verdad? Sino que está buscando permitir un avance comunitario. Promueve la igualdad, el respeto de todos y todas quienes forman parte de esta comunidad. Y también es súper importante porque obtener este enfoque, estos lentes morados que se suelen decir o se suelen nombrar para tener esta perspectiva de género, permite ver cosas que no están bien, que impiden que otros y otras no puedan obtener o alcanzar sus metas en condiciones de igualdad. Y una vez que uno ve estas cosas que están mal, no puede dejarlas de ver. Y obviamente, no, ya que sabemos que están ahí, la idea es que se pueda trabajar para erradicarlas, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con sus pacientes y el territorio en el que ustedes trabajan, entendiendo que los roles de género pueden incidir no solo en la prevalencia de enfermedades y cómo se viven por quienes se ven más afectados, sino como ustedes como dentistas tienen un rol determinante en la erradicación de la violencia de género. Y ustedes pueden decirme como, ya sí, pero ¿cómo? Ayudando y trabajando a que un factor tan importante como la salud no sea uno más de los factores que reproducen la violencia de género. Pueden ser efectivamente agentes de cambio, especialmente respecto a la detección y la denuncia de la violencia como de la promoción de la salud en sus pacientes. Así también podemos decir que se traduce para ustedes el tener esta perspectiva de género presente en cómo se desarrollan profesionalmente entre pares, en mejorar la calidad en que se desarrollan en sus carreras, en generar políticas de inclusión, de protección, y entender que el rol que tienen de servicio y de cambio no es solo con sus pacientes, sino con ustedes mismos, con sus pares, con las generaciones que vienen más adelante, por lo que ya les ha tocado vivir o presenciar, y que esto no vuelva a pasar, en lugar de sufrir y reproducir estas formas de discriminación que a veces pueden ser muy sutiles y persistentes, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que a diferencia de eso sean personas y profesionales capaces de innovar y de luchar contra estas formas de discriminación en el campo de las ciencias de la salud, incorporando este concepto, esta perspectiva de género, que quizás a veces es muy etérea, ¿verdad?, pero que va a contribuir a visibilizar necesidades y demandas, no solo de las mujeres, también de la comunidad LGBTIQ+, y a promover la igualdad de oportunidades, que es lo más importante, ¿verdad?, en una carrera profesional, a mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención que ustedes pueden prestar y, en definitiva, asegurar la equidad en salud, que yo creo que es lo más importante.
Esa en realidad es mi presentación, traté de hacerlo lo más corta posible para que se genere una instancia de participación mucho más rica, que es lo más entretenido de estas charlas, así que ahí le doy el pase al equipo del Departamento de Género. Muchas gracias, Javiera, te pasaste realmente muy clara y buena tu presentación. Bueno, como antes ya habíamos hablado, les habíamos dicho a todos los participantes que las dudas que vayan surgiendo durante tu exposición las escriban o después en la instancia de micrófono abierto para poder compartirlas públicamente. Y aquí te voy a leer una de las preguntas que surgieron, que es ¿qué ocurre hoy en día con les disidentes y géneros no binarios si el concepto de género es precisamente binario? Ahí. ¿Qué pasa con estas comunidades, verdad, que no se ajustan a estos roles que, como les mencionaba al principio, eran binarios? Básicamente, el tipo de discriminación va variando. Ya no es en base al género, porque finalmente tu orientación sexual o la forma en que tú manifiestas tu identidad de género puede variar, ¿verdad? Pero la verdad es que este tema del concepto de género ha ido evolucionando de forma súper larga en la historia, ya lleva bastantes años y ha ido variando también como en qué incluye el género. Antiguamente era como sexo, biológico y género, ahora es solo rol social, ¿verdad? Pero finalmente mi respuesta a esa pregunta sería que la discriminación para esas personas que no se sienten o que están un poco fuera o que no encajan en estos roles que la sociedad tiene tan marcados, el tipo de discriminación varía, ¿verdad? En el sentido de que la base para la discriminación es precisamente no pertenecer a ninguno de estos dos. Ya no es porque un rol esté por sobre el otro, sino porque tú no estás en ninguno de estos roles en el que yo quiero que toda la gente esté. Y eso obviamente se traduce en distintos tipos de actos que tienen un componente de género, por supuesto, pero que básicamente son en atención a que tú no encajas en ninguno de esos dos que yo tengo muy metidos en mi cabeza como sociedad y que si tú no estás en ninguno de los dos, por supuesto que también te voy a discriminar. Eso. Muchas gracias, Javier. Me Otro comentario. Me gustaría comentar sobre esa pregunta que decía al final si precisamente el concepto de género era binario o no, y cuando lo estudiamos como en salud y a raíz, como dice Javiera, de lo que ha ido evolucionando el concepto, precisamente no es un concepto binario. Entonces también encontramos género fluido, la teoría queer, y es muy interesante para nosotros como profesionales de la salud poder estudiar estas variaciones del concepto de género y no asociarlas solamente a los roles de género, porque nos va a permitir tener una perspectiva más amplia en el momento de dar nuestra atención y también de pesquisar violencia. Entonces, uno de los objetivos también dentro de la comisión que encabeza Felipe de estudio, de conceptos de género, va a abordar eso también en alguna otra charla cuando hablemos de género y salud y determinantes sociales y género y diversidad sexual. Gracias, Carolina, también por complementar esa respuesta. Y bueno, también surgieron entre los comentarios en el chat que sería importante gestionar algún estudio que pueda servir de línea base para ver qué tanto nos afecta lo que estamos hablando, ¿ya? Y dado que somos una profesión eminentemente feminizada. Y aunque suene repetitivo, el colegio debería generar alguna acción afirmativa para que la paridad se instale de una vez en el órgano colegiado. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Yo quiero hablar, Felipe, ¿puedo? Sí, adelante. Gracias. Mire, eso, nosotros como departamento tenemos comisiones y la de práctica y formación odontológica justamente tiene como objetivo específico recabar información mediante, ojalá, encuestas y estudios, y en eso vamos a hacer un trabajo con ADEO también, la Asociación de Estudiantes, ya estamos pidiendo los protocolos. Por ejemplo, hemos detectado que la Universidad del Paraíso tiene protocolos de denuncia en violencia de género,
Y como hemos trabajado de forma colaborativa también, yo quiero invitar a los que se quieran sumar a trabajar en esta comisión de formación y práctica, porque vamos a necesitar harta ayuda. Así que, doctora Anita Quiroga, bienvenida si es que se quiere sumar. Doctor Ortuño también, bienvenido. Y bueno, agradecer también a Javiera y a la gente que está por la gran convocatoria que he tenido. Felicitaciones al equipo del departamento. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Norman, por tus palabras. También me quería unir a las felicitaciones al equipo y agradecer por toda la convocatoria que hemos tenido hoy día, y queremos dar paso a abrir los micrófonos para los comentarios o dudas que hayan surgido en este ratito. No sé quién se le puede dar ahí. Cada uno puede prender su micrófono, no hay problema. Ah, perfecto. Gracias, Cata. Creo que Constanza por ahí leí que quería hacer una pregunta. No sé si, Connie, quieres escribirla para que la leamos o si quieres decirla tú ahora por el micrófono. Hola, ¿me escucho? La voy a Sí, decir por acá. Escuchamos. Perfecto, súper. Ya. Primero quería felicitar, bueno, a todo el equipo y también a Javiera porque esta presentación estuvo muy buena y son temas que en general no se tocan, como por lo menos en nuestra área. Y mi pregunta va asociada a eso mismo, que me entra la duda porque en general las universidades no implementan una perspectiva de género en la formación profesional. Entonces luego toda esta violencia se perpetúa como con mayor o de manera más sistemática al momento de entrar al mercado laboral, por así decirlo. Mi pregunta es ahí, ¿el Estado puede generar como alguna ley o algo por el estilo para obligar, por ejemplo, a las universidades a implementar como esta perspectiva? ¿O de qué manera se avanza como en esa parte, como de la formación? Súper buena tu pregunta, Constanza. Yo creo que son varias aristas y parte mucho desde la representatividad, ¿verdad? Pese a que las mujeres, por ejemplo, y que efectivamente su carrera es eminentemente femenina, no están debidamente representadas en situaciones de decisión, independiente del porcentaje, lo que me llama mucho la atención, entre comillas, porque la verdad es que pasa en muchos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Que estamos subrepresentadas. ¿De qué manera podemos generar una obligatoriedad? La verdad es que de que se pueden generar leyes, sí, pero la verdad es que yo creo que va mucho más en políticas públicas. ¿Por qué? Porque finalmente en la ley podemos poner lo que queramos. Exactamente así como en la Constitución tenemos que todos somos iguales, la verdad es que si no tenemos políticas públicas que nos permitan implementarlo de forma correcta o llevarlo a la práctica, ¿verdad? O generando mecanismos en la misma ley que nos permitan tomar esta igualdad que queremos y llevarla a la práctica, no nos sirve de mucho una ley, porque finalmente tenerla en el papel es tener un principio vacío, que si no tenemos un mecanismo que nos permita llevarlo a la práctica, no nos sirve nada. Entonces yo creo que a través de políticas públicas podríamos establecer dentro de materia educacional que sí o sí existan al menos protocolos de en qué áreas específicas debiera haber perspectiva de género al menos. Yo para hacer esta charla revisé distintas universidades que tuvieran protocolos. Yo sé que la Universidad de Chile está generando protocolos respecto a perspectiva de género, pero yo sé que tengo que ser muy latera con España, pero es que me llamó mucho la atención. La Universidad de Valencia tenía un protocolo para la carrera de odontología en la que se obligaba a tener perspectiva de género y el fundamento de por qué en distintos ramos. ¿Y por qué era importante tener perspectiva de género en esos ramos? Uno de ellos, por ejemplo, era la atención de pacientes, que no, me imagino que para ustedes tiene un nombre específico, yo soy mucho menos técnica porque no soy del área, pero yo de verdad creo que debiera ser a través de políticas públicas que se obligue, de cierta forma, que dentro del currículum o a la malla curricular que ustedes tienen como carrera,
se establezca como un principio base, no solo la no discriminación, que yo sé que se han generado respecto a eso, sino específicamente respecto a la perspectiva de género. Precisamente para propender a que las universidades desde la formación más básica genere instancias de igualdad en que sus alumnos se desarrollen de la misma manera, o al menos tengan la misma oportunidad de hacerlo. Eso. ¿Puedo? No sé si hay alguien antes que yo. Adelante, Sí, doctora Quiroga. Doctora Quiroga. Bueno, reiterar mi gratitud, porque esa es la palabra, las que somos un poquito mayores de 50, la gratitud por lo que esta generación joven está haciendo, por cambiar ciertos paradigmas instalados más tiempo de los necesarios en nuestra profesión, en nuestro gremio. Yo vi que estaba por ahí el presidente del colegio y yo entiendo que se está trabajando en la propuesta de reforma de estatuto o algo así, por lo que comentó el otro día él en otro chat donde estuvimos participando los dos. Y me gustaría saber si efectivamente se va a considerar esta acción afirmativa de generar la paridad. La paridad no es algo antojadizo, es algo necesario. Hoy día la ley en muchos aspectos ha cambiado, incluso lo vamos a tener en la próxima Convención Constitucional, donde por primera vez la Convención va a ser paritaria, no solo para que las candidatas vayan de arroz graneado, sino para que efectivamente entren a la constituyente. Entonces, ojalá efectivamente el colegio pueda tomar esta bandera y aprovechar esta oportunidad histórica de que la nueva reforma de estatutos lo considere. Eso quería. Muchas gracias y todo el apoyo que uno les pueda dar, aunque no esté colegiada. Muchas gracias, doctora, siempre haciendo su aporte muy necesario y aportando. La Carolina quiere decir algo. Adelante, Carolina. Ella, no, está silenciada la Caro. Ah. ¿La pueden desilenciar? Ella se puede silenciar sola. Ah, Caro, sí, tiene ese poder. tú puedes solita. Ahí sí. No podía. No, con respecto a lo que, haciendo como el enlace a lo que decía Anita, me gustaría preguntarle a Javiera, ¿cómo va el hecho de avanzar institucionalmente hacia la paridad de género en los servicios públicos y también en los colegios profesionales? Si existe algo sobre eso, creo que sí. Sí, bueno, efectivamente el Estado en general está, como les decía antes, generando políticas públicas que vayan por el área de la paridad, es decir, buscando representatividad, pero también incorporando perspectiva de género de distintas formas. Por ejemplo, y obviamente quizás esto está relacionado más a mi área porque es lo que veo todos los días, pero los tribunales de justicia, hace poco, en realidad hace más o menos 2 años, pero aún hay jueces que no tienen idea que existe, generó un cuadernillo de buenas prácticas respecto de la perspectiva de género. Uno puede decir quizás nadie se lo leyó, qué sé yo, pero por ejemplo, el caso de Martín Pradenas, y algo que fue súper importante fue la utilización de perspectiva de género, no solo para la investigación del caso, sino para el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. Uno puede decir como ya, pero la verdad es que es súper importante, al menos en mi área, ¿verdad? Porque es la primera vez que lo vemos de forma tan abierta. Así como en el Poder Judicial se han generado ese tipo de instancias, hay muchas otras como políticas, ya sea internas también, de distintas instituciones estatales en que se ha implementado la obligatoriedad de la perspectiva de género en distintas funciones. Así como de incluir también otros grupos, ¿verdad? No solo buscar como el equilibrio hombre-mujer o la igualdad hombre-mujer, sino también buscar políticas de inclusión, que también tienen que ver con esta perspectiva de género, ¿verdad? Como de entender que estas políticas públicas que podemos generar como Estado no nos llegan de la misma forma a todos. Pero sí, hay actualmente un gran movimiento intraestatal de generar políticas que tiendan a la perspectiva de género, pero porque también hay una presión externa, ¿verdad?, de estar a la par con otros países que ya lo tienen mucho más interiorizado, lo tienen
instaurado como política, y se han generado también acciones de discriminación básicamente solo en base a eso. Si bien yo siento que estamos al debe todavía, ¿verdad? Porque como conversaba al principio, esto es un concepto que en Chile generó preocupación hace muy poco, que recién se están haciendo charlas, generando departamentos de género, como en el caso de ustedes. Es algo muy reciente, entonces todavía está muy en ciernes, es muy, muy nuevo, y tampoco yo siento que se toma tan en serio. Entonces tenemos, que es lo mismo que pasaría con una ley, ¿verdad? Lo tenemos en un protocolo, en un papel, pero en la práctica nos falta un poco, porque finalmente es un tema que no se toca mucho. Entonces tenemos una perspectiva de género, o sea, una obligación de perspectiva de género en un protocolo, una política, pero si yo no capacito a mis profesionales en qué es el género, en qué es la perspectiva de género, qué es lo que busca, nos quedamos en un poco de todavía decir como esto es lo que las feministas dicen y casi que es satánico. Entonces, si bien hay un esfuerzo, todavía nos falta bastante, pero así como Coldente está haciendo esfuerzos para generar estas instancias, también lo están haciendo otras organizaciones. Muchas gracias, Javi, por tu respuesta muy clara. No sé si alguien más quería comentar algo o hacer algún tipo de pregunta, que pueda hacerlo doctora Fariña. Sí, yo quería hacer una consulta, o sea, una consulta reflexión. En general, la mayoría de los episodios de violencia de género a los que estamos acostumbrados no son delitos, entonces no son denunciables, son más bien situaciones, muchas veces incómodas, pero también tampoco tenemos herramientas como para cobrar justicia. Entonces, por ejemplo, no sé, el caso de ahora del subsecretario de redes asistenciales, nos va quedando como la funa pública. Entonces quería saber cuál era la opinión sobre la funa pública de la abogada, en verdad, si es recomendable, no es recomendable, si es el camino a seguir o no, porque la verdad es que no tenemos muchas más herramientas que echar mano. Este es un problema súper común, ¿verdad? Claro, el ejemplo más reciente es este del subsecretario, pero la verdad es que lo vemos en el día a día, que hay situaciones de violencia de género que quedan fuera de las manos de la justicia, y aún cuando están dentro de las manos de la justicia nos vemos enfrentados y enfrentadas a situaciones que, por mucho que las denunciemos, no tenemos una respuesta, ¿verdad? O la respuesta llega tarde, o... Entonces se genera este tema de las funas públicas. Yo personalmente, y desde mi experiencia profesional, si bien entiendo y las legitimo como un mecanismo de justicia propia, como de reparación, la verdad es que no las incentivo. ¿Por qué? Y esto da para también las funas de delitos sexuales, etcétera, que es como lo más común también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima que hace la funa, y puede ser que sea que hayan pasado muchos años que no denunció por un montón de cosas, porque hay muchos temas que inciden en no denunciar en el momento en que pasa, ¿verdad? Vergüenza, miedo al juicio, etcétera. Resulta que hacer una funa puede tener muchas más consecuencias negativas para quien la hace que para el funado o funada, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien yo entiendo y legitimo la experiencia de la persona que lo hace, porque es entendible, ¿verdad? Uno desde la guata dice, oye, puta, te apaño, te apoyo, pero resulta que en términos jurídicos es una situación que puede tener consecuencias bien perjudiciales desde un recurso de protección hasta una querella criminal. Ahora, el caso de estas cosas que son más públicas, ¿verdad? Como el caso del subsecretario, evidentemente escapa un poco de algo como bien dice María Paz, ¿verdad? De algo que puede ser o no delito. Entonces, ¿qué nos queda? Y eso es lo importante de poder incorporar la perspectiva de género, ¿verdad? Tener estos protocolos, pero además tener mecanismos que nos permitan defendernos de este tipo de violencia, que la verdad es que lo vemos siempre, ¿verdad? Lo vemos en el día a día, en todo lo que nos puede pasar. Quizás no siempre nos va a tocar ser víctimas, lo podemos ver en otras situaciones, pero resulta que en estricto rigor no tenemos ningún tipo de mecanismo. Tengo entendido que ustedes como colegio tampoco tienen en este momento algún mecanismo que permita subsanar más allá de no sé si es un departamento o el Tribunal de Ética, ¿verdad?
con perspectiva de género. En ese sentido, y por eso es súper importante este tema de que busca la igualdad, pero no solo como en papel, sino generando estos mecanismos que en caso de que nos veamos vulnerados, digamos como aquí hay violencia de género y yo necesito que se haga algo. Pero es real que la verdad es que al día de hoy no tenemos algo así, como de estos tipos de situaciones que no son delitos. Es como el acoso, por ejemplo, que cuando no alcanza como ribetes de delito tampoco hay nada que hacer. En materia penal, por ejemplo, no hay nada que hacer. Y hay que inventar como resquicios legales para buscar cómo lo podemos hacer para detener la situación. Entonces, claro, lo importante efectivamente de la perspectiva de género es generar precisamente estas instancias que dice María Paz que no existen, ¿verdad? Generar esas instancias para poder defendernos de estas situaciones que vemos en el día a día, pero que no están en las manos de la justicia porque están fuera de o los tipos penales o las acciones, etc. Esa sería mi reflexión también respecto de eso, que nos falta. Gracias, Javiera. Ahora Norman también había pedido la palabra, así que le damos la palabra a Norman. Parece que Norman no, no está escuchando. Pero puedo hacer una pregunta, Javiera, que me quedó dando duda también, ¿cómo uno puede, en el fondo, denunciar o cuáles serían los pasos a seguir jurídicamente para poder hacer esta denuncia de violencia de género, en nuestro caso? Si yo me siento violentada por algún tipo de una situación laboral, por ejemplo. Lo que pasa es que si es una situación laboral, se ve en sede laboral y hay distintos mecanismos, ¿verdad? De hecho, yo ya les había mencionado que idealmente se puede generar una instancia de materia laboral, desde ya les ofrezco la expositora, pero para que les pueda explicar en mayor profundidad cuándo y cómo pueden ustedes accionar en materia legal cuando son víctimas de acoso laboral o acoso sexual laboral. Escapa un poco a mis conocimientos, porque como ustedes saben, yo me dedico a penal y a derechos humanos, pero de que hay formas en materia laboral y que de hecho yo reconozco eso de materia laboral, tiene mecanismos para las víctimas, mecanismos que son quizás más rápidos que, por ejemplo, materia criminal. Así que quizás esa pregunta puede quedar para una futura charla, con perspectiva de género también, pero en materia laboral. Ahora sí, Felipe. ¿Puedo? Adelante, Norma, te estábamos esperando. Muchas gracias. No, yo quería comentar algo más interno con respecto a lo que plantea la doctora Anita Quiroga. A fin de mes hay una convención nacional y en ella se van a plantear el mecanismo para reformar los estatutos del Colegio Dentista. Por lo tanto, todavía va a faltar tiempo para la reforma propiamente tal. Y viene todo el debate, viene qué temas queremos que se incluyan. Entonces, y eso va a depender de todos. Entonces ahí el llamado también es a todos a que entre todos participemos de este debate de la reforma de estatutos, porque obviamente como una de las misiones principales del Departamento de Género es primero que todo cambiar el colegio y adecuarlo a esta perspectiva de género. Ya, así que eso yo quería plantear y reiterar el llamado a participar en las comisiones de capacitación primero y la otra de práctica y formación, porque vamos a necesitar mucha ayuda. La idea es hacer un trabajo colaborativo para que esto funcione. Eso, muchas gracias. La última de las preguntas que nos llegan al chat es si es que el colegio cuenta con canales de denuncia de esta índole. Ahí justamente el doctor Patricio Moncada está levantando la mano. No sé si se puede desmutear, doctor. No, no se puede desmutear. Ahí, Cata, ¿puedes ayudarme con eso, por favor? Ahí sí, lo escuchamos. Sí, hola. Hola, ¿cómo está? Tenía pensado intervenir porque me considero un
inexperto en estos temas y la verdad vine a aprender. Creo que hay que saber sus límites también. Nosotros estamos muy congratulados de que podamos haber dado inicio al trabajo en esta materia, al interior del colegio. Sé que ustedes lo van a hacer fantástico. Creo que es súper relevante el que este departamento no solamente concentre su actividad al interior de sus paredes, sino que ilumine todo el quehacer de los distintos departamentos, capítulos, de nuestro Consejo Nacional, de nuestras convenciones, de nuestros regionales. Creo que es un tema que tiene que ser debatido, conversado y que permee a todas las estructuras internas de nuestra institución. Pero no quiero latearlos porque sé también que esta charla es abierta y que hay gente acá que no es colegiada, como la doctora Quiroga, que nos encontramos el otro día en Concepción en una cosa que hizo el caos y le decía yo que siempre... ¿para qué se fue? Si al final siempre termina preguntando por cosas que está pasando dentro del colegio. Yo creo que aquí la invitación es que todos se sumen o se queden y podamos en conjunto construir una gran profesión que ofrecer al país. Ese es el llamado. Así que nada, yo agradecerles solamente hoy día. Creo que aprendí sobre esta temática de género más que todo lo que sabía de antes en mi vida. A mí me sirve mucho además porque yo vivo con 3 mujeres, tengo 2 hijas y mi esposa. Ahora estoy amasando pancito para ellas, así que estoy bien entrenado y ordenadito, pero no, más allá de la broma y de la sátira, agradecerles por el empeño que le ponen, por el empuje que se nota que tienen. El tema de paridad a mí no me complica para nada. De hecho, tenemos, por ejemplo, el otro día nos reunimos con la directiva de ADEO, de la Asociación de Estudiantes de Odontología, y eran 6 damas. Entonces, solo mujeres. Yo no sé si les planteamos a ellas que haya paridad, cómo lo van a tomar, porque ahí no hay ningún varón. No sé qué pasó con los hombres, si ya no les interesa la política, no les interesan los temas dirigenciales. Entonces esto está cambiando, el mundo está cambiando y ustedes son parte de eso. Nosotros ya estamos de salida, así que bienvenida a las nuevas generaciones, los nuevos conceptos, el nuevo Chile que tenemos que construir entre todos. Un abrazo a cada uno, que estén bien. Chao. Perdón, pero se me pasó el comentario que había hecho la doctora Quiroga con respecto a si alguien de la mesa directiva podía responder si es que para la próxima reforma de estatutos se estaba pensando en incorporar la paridad. Eso es lo que había preguntado la doctora Quiroga, si es que era posible. No sé si lo respondió doctor Moncada recién completamente o dijo algo al respecto. ¿Puede hablar de nuevo, por favor? Micrófono, ahí de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Sí, yo creo que como bien dijo Norman, la reforma a los estatutos está abierta a todas las ideas que tengan la suficiente fuerza para instalarse ahí. Así que a mí no le tengo ningún temor a nada. Como bien decía la persona que estaba haciendo la exposición, acá lo importante es que la gente tenga la voluntad de participar, porque más que establecer una norma en el papel, que muchas veces se transforma en letra muerta, lo que importa sí es que como lo hicieron las mismas estudiantes nos están dando una tremenda lección. Ahí no había ninguna ley ni de paridad, ni de que fueran exclusivamente mujeres, y resultó que son todas mujeres. Entonces, cuando hay suficiente energía en un movimiento, como ocurrió con este Chile completo, que fue capaz de dar vuelta a una constitución con más de 30 o 40 años de historia, es porque ya hay cosas que no aguantan un día más.
Y cuando ese momento llega y una verdad le llega su hora, es capaz de instalarse, hayan leyes o no hayan leyes. Entonces, por supuesto, esta pelea tienen que darla los interesados en que eso esté ahí. Y los mecanismos van a estar abiertos para que todos los colegiados participen. Gracias, doctor. Vamos a ir cerrando. Va a hablar Catalina Eitel para cerrar. Sí, gracias. Paz, sabemos que tienes la mano levantada, pero lamentablemente nos quedan 3 minutos de reunión, así que dejamos abierto a que cualquier duda nos escriban al mail que estuvimos poniendo en pantalla y también está en el chat. Muchas gracias de nuevo. Agradecemos a la abogada que hoy día estuvo con nosotros. Muchas gracias, muy clara su presentación. Gracias a todos los que aportaron y espero que este dé el puntapié inicial para un futuro gran anhelado que esperábamos tanto para poder romper con las diferencias que tanto a todos nos afectan. Eso. Muchas gracias a todos por la invitación. Espero que haya Gracias, servido. Javiera, gracias a todos.